Sean bienvenidas mujeres poderosas, mujeres despiertas. Soy Emiret Rivera y este es un programa más de FEMAWEC. El día de hoy vamos a estar platicando del cambio. Qué importante es que nos aventemos, que por supuesto estemos dispuestas a asumir los retos de este mundo que cada vez nos exige más. También conocer de perspectiva de género y, ¿por qué no? Si son empresas familiares, cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar. Así es que sin más, comenzamos. Esto es FEMAWEC. Seguimos en FEMAWEC y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales @FEMAWEC y también en mis redes sociales @EmiretRiveraP. Bueno, pues hoy estamos platicando del cambio. Qué importante es que las mujeres sepamos adecuarnos a los cambios, porque este mundo es así. Todo el tiempo nos está poniendo y nos está enfrentando a nuevos retos. Así que de la mano de los especialistas seguramente nos va a ir mejor. El día de hoy me da mucho gusto recibir a Daya Rebolledo, quien es coach de crecimiento personal, y justamente vamos a platicar cómo podemos hacer para adecuarnos a los cambios y conquistar nuestro máximo potencial. ¿Cómo estás, Daya? Bienvenida. Súper bien, emocionada de estar contigo el día de hoy para hablar de un tema tan relevante como es el cambio. Así es. ¿Y por qué tú consideras que hay tanta resistencia? Porque hay algunas personas que nos cuesta tanto trabajo entrar en el cambio y obviamente pues sobre eso construir nuestros resultados. Hay varias razones y yo lo menciono en mi libro Frágil a Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. De las principales es que nuestro cerebro está creado para mantenernos en lo familiar, en lo que conocemos, en lo cómodo y no salir de nuestra zona de confort. Y el cambio requiere eso, el cambio requiere pasar de un estado actual a un estado nuevo. Entonces te requiere ese tipo de habilidades que no son las naturales que nosotras tenemos. Otras razones, por ejemplo, es la falta... Pero espérame, que deberían de ser las naturales, porque la vida en sí es un cambio permanente. Yo creo que cada mañana despertamos y ya somos personas distintas en lo biológico, ¿no? En lo emocional, se van dando cambios en el proceso de nuestra vida, y yo pienso que hoy en día cuando queremos aventarnos a hacer otras cosas, a ser emprendedoras, a ser empresarias o incluso en nuestros mismos espacios personales o familiares, necesitamos esa mentalidad justamente de ver un área de oportunidad en el cambio. Sí, y bueno, como tú bien decías, si hay algo constante en la vida es el cambio, es una realidad, y hoy en día estamos viviendo en un mundo que lo llamamos mundo VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, que para tú poder prosperar en ese tipo de mundo, tú necesitas desarrollar las habilidades, y una de las habilidades que yo invito a desarrollar es una mentalidad ágil. ¿Qué es una mentalidad ágil? Una mentalidad ágil es una mentalidad flexible, adaptable a los cambios. Te va a permitir desarrollar esa mentalidad, ser resiliente, o sea, no importa lo que tú enfrentes, vas a poder prosperar en ese tipo de situación. Te va a ayudar a obtener la confianza que tú necesitas a pesar de las circunstancias cambiantes a tu alrededor. Vas a tener esa creencia en tus habilidades para seguir adelante. Entonces, diferentes razones, y sin duda es muy relevante que empecemos a desarrollar esas habilidades, porque es cierto que el cambio es constante e inevitable. Exactamente. Y además, bueno, para mí la inquietud sería un poco verlo desde esta mirada. Las mujeres, sobre todo, en nuestros espacios familiares, que no históricamente pues hemos estado más en esos sitios, ahora obviamente estamos en un cambio constante. Pues todo el tiempo estamos haciendo frente a las necesidades, ¿no? A veces de otros, a las exigencias, por supuesto, de la administración doméstica. Entonces, el cambio prácticamente se nos da de manera natural. Pero cuando pasamos al espacio público, ahora ya siendo emprendedoras, ahora siendo empresarias, ¿cómo podemos ayudarnos para empezar a tener una mentalidad de cambio en estos espacios que a muchas todavía les cuesta trabajo entender y apropiarse de ellos? Para mí lo principal es empezar a obtener las herramientas adecuadas. Una de las principales que nosotros compartimos son las 5 Es del cambio. Es una herramienta súper práctica, fácil, que cualquier persona pueda aplicar. La primera E es de entiende. Entiende qué está sucediendo, cuál es el cambio que estás atravesando. La segunda E es explora. Explora qué estás sintiendo, por qué te estás sintiendo de la manera que te estás sintiendo. Luego evalúa cuáles son las diferentes alternativas para tú adaptarte al cambio. Luego elige
esa alternativa que tú quieres basado en tus valores, en los pros y los cons, son las ventajas y desventajas, y luego ejecuta. ¿Cuáles van a ser los primeros 3 pasos para adaptarte efectivamente a ese cambio? El entiende vendría siendo como que es el punto de partida y para mí es el más importante. Es un momento de aceptación. ¿O cómo lo podemos entender, el entender lo que estamos viviendo? Porque a veces es lo que más trabajo nos cuesta, asumir y entender en qué momento estamos, en qué proceso estamos y qué medidas debemos empezar a tomar a partir de ahí para llegar a los resultados. Sí, ese es el principal y es esa parte que tú te enfocas mucho, que es el autoconocimiento. Cuando tú entiendes, tú te vas a detener para tú entender qué está pasando en este momento a mi alrededor, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Ese momento es clave porque muchas veces vamos de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, y no nos detenemos a reflexionar qué es lo que está sucediendo para así poder tomar las acciones necesarias para adaptarte rápidamente a los cambios. Claro, y siempre está vinculado sí o sí a esta parte intuitiva en el cual nuestro mismo sentir nos está diciendo si vamos avanzando y vamos caminando hacia un rumbo correcto. Creo que toda acción y todo movimiento que damos nos debe ir dando o nos debe ir generando una sensación de seguridad, de satisfacción para saber que estamos caminando hacia ese rumbo que realmente es el que queremos y es el que soñamos. Sí. Aunque yo diría que hay veces que las emociones son nuestra brújula. Puede que no te sientas muy segura porque es nuestro cerebro diciéndonos, quédate en lo seguro, en lo familiar, pero entender qué te está diciendo esa emoción sobre lo que tú valoras, sobre lo que es importante para ti. Entonces, sin duda, es estar conectada con esas emociones para tú tener más autoconocimiento de que, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy actuando? Para así tomar decisiones que están alineadas con lo que es verdaderamente esencial. Ok, y bueno, y la segunda parte, digamos, de este proceso, ya que hicimos estas reflexiones, identificar estos momentos que tú comentas, ¿qué sería lo que nos va a ayudar también a ir pues construyendo, digamos, no sé, una red de apoyo, el acercarnos a un coach? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para que toda emprendedora pues le sea también más sencillo llevarlo? Una de las razones de por qué es tan difícil para nosotros adaptarnos al cambio es la falta de apoyo, que no contamos con esa red, esa comunidad, y eso puede ser hasta una barrera para tú alcanzar esos objetivos. Entonces, sin duda, una de las recomendaciones es buscar esas personas que están pasando por cambios similares. Bien sea que estás pasando por un divorcio, un nuevo emprendimiento, esas personas que están pasando por facetas similares que te van a permitir ser esa comunidad para alcanzar ese objetivo. Ahí está, ya lo dijo allá. Pues sí, es muy importante realmente que identifiquemos esas emociones, ese momento en el que hoy en día nos encontramos y por supuesto que nos hagamos de ese acompañamiento que nos va a ayudar a pues construir una realidad mejor, más próspera y sobre todo pues en una tranquilidad, porque al final del día creo que todo movimiento, si es bueno, nos debe de orientar a sentirnos más tranquilas y más seguras. Así es. Y bueno, pues aquí está el libro también para que lo busquen. Ahí están estas recomendaciones, así que a ponerlas en práctica y aquí está, de frágil a ágil, de Daya Rebolledo. Gracias, Daya, qué gusto tenerte en FEMAWAKE. Gracias a ti. Pues seguimos aquí, vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Estamos en FEMAWAKE. Bueno, pues sin más, aquí en Emprendamos Juntas, el día de hoy me da mucho gusto recibir en casa de FEMAWAKE a la doctora Elvia González del Pliego, quien es la coordinadora del programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana, además de ser investigadora y, por qué no decir, activista de estos relevantes temas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, gracias. Oye, qué relevante que hoy conozcamos y nos acerquemos las mujeres, bueno, la sociedad en sí, pero más las mujeres a lo que es la perspectiva de género. Entonces, ¿qué te parece si vamos contextualizando un poco qué es esta herramienta? Pues mira, es una herramienta muy importante para toda la sociedad, en todos los ámbitos donde hay interacción humana, porque es una forma de analizar un fenómeno, una realidad, en donde tú te fijas en cómo una misma circunstancia problemática afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Por ejemplo, en un conflicto armado, ¿cuáles son las implicaciones que hay para hombres y para mujeres, para personas de la diversidad sexogenérica? Son distintos. Entonces, igual en una empresa o en una universidad o en diferentes contextos, esta herramienta te ayuda justo a ver cuáles son los efectos diferenciados en estas poblaciones. Ahí está, o sea, cuáles son estos cortes y cómo debemos de mirar, pues en toda su complejidad y en su particularidad, cómo afecta la realidad social
para ellos, para ellas, para ellas, para todos y ser, por supuesto, pues personas inclusivas. En el tema empresarial y en el tema de negocio es algo que evidentemente impacta mucho, ¿no? Mucho se versa hoy en día de los techos de cristal, las desigualdades, obviamente, en las brechas salariales, en las cuotas de género. ¿Cómo podemos ir adentrándonos y también que las personas que participan en el ámbito empresarial puedan ir transformando esta cultura para volverse realmente empresas inclusivas y con una responsabilidad social hacia las mujeres? Pues mira, se requieren, por ejemplo, planes de acción, lo que llamamos planes de acción. En esos planes de acción, tú vas a hacer primero un diagnóstico de tu empresa, de tu organización, y a partir de ahí vas a ir viendo pues cómo estamos, por ejemplo, en las políticas de contratación, si utilizamos ahí la perspectiva de género o no la utilizamos, cómo estamos en temas de igualdad salarial, cómo estamos en las posiciones de toma de decisiones, si contamos con protocolos de prevención y atención a la violencia por razón de género. Igualmente vas a ver cuestiones, por ejemplo, muy importantes relacionadas con la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal y laboral, que tiene que ver con los cuidados. Como tú sabes, la gran mayoría de las mujeres corremos a cargo de los cuidados y de la gestión del hogar. Los cuidados, es decir, la familia, las personas dependientes, la crianza. Entonces, en las empresas hay lugares donde ya se toman en cuenta este tipo de situaciones para promover que todo el personal promueva la corresponsabilidad en casa a través de horarios, de diferencias en temas de justamente de horarios, de cómo los manejamos, con lactarios, con guarderías, en fin, una serie de prestaciones y de apoyos para que estos trabajos se dividan entre todas las personas y no esté solamente a cargo de una, porque esto implica pues que esa persona no va a tener la misma disponibilidad de tiempo, va a tener una pobreza de tiempo para dedicarse a otras cuestiones y para desarrollarse. Y todo esto al final del día va a tener un impacto positivo en tu empresa. Sobre todo eso, yo creo que el impacto, porque al final del día, pues las empresas son personas. Si no empezamos a mirar que las necesidades de cada una de las personas con sus particularidades, sobre todo, ¿no?, en la deuda histórica hacia las mujeres, que evidentemente, como tú comentas, se ha recargado todos estos roles del cuidado en lo doméstico. La verdad es que no hemos avanzado tanto. Somos un país con hogares monoparentales liderados por mujeres en gran porcentaje. Entonces, el realmente darnos cuenta que las empresas, para tener mejores resultados, necesitamos mirar estas particularidades y darles y habilitarles estos espacios para que obviamente, bueno, podamos llegar a los resultados. ¿Cuál es tu sentir o cuál es tu mirada en nuestro país donde nos encontramos actualmente con los temas de inclusión y perspectiva de género empresarial? Pues yo creo que todavía nos hace falta bastante trabajar el tema, sobre todo que no se vea con miedo y que se vea como un asunto de derechos humanos, que al final del día nos va a traer un gran beneficio, porque en la medida de que tú tengas una empresa, una organización donde la gente se siente feliz, reconocida, respetada, incluida, vas a tener una mayor productividad, claro, ¿no? Vas a tener resultados en ese sentido, donde sepamos que nos cuidan, donde hay protocolos, donde no se permiten las violencias por razón de género, pero donde además las empresas se encargan de hacer procesos de reeducación, porque todas las personas pues no nacimos sabiendo estos temas, ¿no? Entonces es importante tomar manos a la obra, y yo creo que ahí México todavía, o sea, ya hay avances, me parece, ya hay normas al respecto, tenemos leyes, pero me parece que en la parte social, en la parte empresarial, todavía tenemos mucho que hacer, pero creo que no hay que tenerle miedo. Yo creo que hay que informarnos. Habemos muchas personas que trabajamos estos temas en las universidades y en las organizaciones de la sociedad civil, que podemos asesorar, que podemos apoyar, y yo creo que esto es importante. Sobre todo, algo muy importante es que se acerquen a personas que realmente son especialistas, porque a veces esto se confunde con una especie como, bueno, hay mucha desinformación también, y se promueven otras cosas que pareciera que es una competencia entre hombres y mujeres, y la perspectiva de género no es una competencia entre hombres, es un tema de igualdad de derechos. Qué bueno que lo comentas, porque sí, justo yo creo que abrir esos espacios en los medios de comunicación, sensibilizarnos a la hora de comunicar precisamente de la valía de estos temas, porque no tiene que ver con una lucha de sexos, tiene que ver justamente con darle a cada persona lo que le corresponde por el simple hecho de ser persona, y mirar las condiciones de desigualdad en lo que muchos grupos sociales pues se han encontrado a lo largo de la historia. Exactamente.
¿Dónde te encuentran para quienes quieran más información o conocer este protocolo? Porque creo que sería muy útil para las emprendedoras o para las empresarias ir incorporando estas buenas prácticas. Pues mira, nosotros estamos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, nos encuentran en el programa de Género e Inclusión. En la Ibero tenemos un doctorado en estudios críticos de género. Somos una universidad que ha estado muy comprometida con estos temas. Tenemos ya un plan de igualdad, tenemos un protocolo, tenemos una política. Entonces, bueno, próximamente seguramente se estará anunciando el plan de igualdad. Y bueno, pues con mucho gusto yo creo que habemos muchas personas que podemos asesorar o acompañar en caso de que se requiera. Y que aparte sería muy interesante ver emprendimientos, ¿no?, que justo impulsen la perspectiva de género, ¿no?, en esta cultura, como tú dices, de civilidad, de buenas prácticas. Yo creo que puede por ahí haber alguna mujer que nos está viendo creativa que diga qué relevante es esto y que seguramente es un área de oportunidad para que lo puedan explotar también como un buen negocio. Seguramente. Pues seguimos aquí en FEMAWay, vamos de volada un corte y regresamos. Seguimos en FEMAWay y bueno, hoy platicando del cambio de esta mentalidad transformadora que necesitamos tener las emprendedoras. Y bueno, el día de hoy recibo aquí al abogado Rodrigo Guerra Wong, quien es especialista en temas jurídicos, pero hoy nos va a platicar de este interesante tema, las empresas familiares. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien, muchas gracias, Emirat. Gracias por la invitación. Oye, pues muchas mujeres sin duda empiezan esos emprendimientos, ahorita platicábamos, recargando un poco pues con sus familiares, con sus parejas, y de repente eso puede detonar en un conflicto, no solo desde el ámbito obviamente de lo amoroso, de lo afectivo, de lo familiar, sino en los resultados obviamente del emprendimiento o de la empresa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Realmente esto es muy cierto. Hay que tomar en cuenta que el que nos convirtamos en emprendedoras o emprendedores no significa que seamos empresarios. Siempre vamos a recurrir a nuestro círculo cercano, a nuestra gente de apoyo sentimentalmente, familiarmente, para que nos ayuden a construir, para que nos ayuden a crecer. Pero no siempre esta es la mejor solución o no siempre esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque después no vas a poder resolver esos conflictos que se dan en lo personal y que vas a trasladar al negocio, que vas a trasladar a la empresa. Entonces creo que lo correcto siempre sería asesorarse y apoyarse en la gente capacitada para ello, independientemente de que no tengan una relación contigo directa en la cuestión familiar. Pero esto es algo cultural. Creo que casi siempre, ¿no? El primer consejo cuando empezamos a emprender un negocio, por ejemplo, no sé, hay muchas emprendedoras en estos venta directa, por ejemplo, que empiezan a recurrir casi siempre a sus círculos cercanos, ¿no? A hacer como su plan de negocio en función de la gente que conocen, sus amistades, su familia. ¿Cómo podemos ir generando una mentalidad precisamente de desvincularnos y de empezar a construir un camino independiente que nos dé pues esa solidez para tomar decisiones como emprendedoras eficientes? Considero que siempre será válido recurrir a estos círculos, ¿no? Por supuesto que los primeros que nos compran, que nos echan porras, que nos alientan a continuar, son nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos. Pero no significa que tengamos que depender de ellos empresarialmente. Significa que ellos nos van a dar unos buenos consejos iniciales para poder después despegar y constituirnos de la manera correcta. Claro. Recurriendo a los especialistas, capacitándonos, estudiando nuestros propios productos y mercado para poder crecer. Creo que eso sería lo correcto. Ok, sí, porque eso es un ámbito muy complejo, ¿no? El tema de hacernos en una relación de negocios con las personas, obviamente que también impactan en nuestra vida familiar y sobre todo yo diría en lo emocional, porque sin duda después de que se rompe ese vínculo, que quizá muchas veces también ahí surgen conflictos, ¿no? Cuando estamos mezclando lo laboral con lo emocional, las consecuencias, abogado, casi siempre nos va muy mal y sobre todo a las mujeres. Desafortunadamente así es. Lo que debemos de tomar en consideración que si no podemos separar esos vínculos, es decir, romper lo personal, lo emocional con lo empresarial, las consecuencias van a ser negativas. De hecho, ya está más que estudiado que siempre van a ser consecuencias negativas. Vamos a tener que asumir muchas responsabilidades, pero vamos a romper dos cosas. Podemos quedarnos sin pareja, podemos quedarnos sin amigos, podemos quedarnos sin hijos y al mismo tiempo vamos a echar a perder nuestro negocio. Claro. Entonces, ¿qué mejor que poder separar
separar estos dos aspectos, estos dos núcleos o figuras, para no romper en el mismo momento con los dos. Ok, y vamos a imaginar que una emprendedora o le están, digamos, ya en la sucesión de las empresas o los emprendimientos, los padres dicen, bueno, ahora ya le vamos a dejar esto a nuestra hija, o en el caso del el matrimonio. ¿Cuál es ese checklist que podemos hacer para creer que sí podemos trabajar en un ambiente que sea saludable y obviamente si está implicada la familia o la pareja? Claro, creo que en el aspecto tanto administrativo como legal es realmente si vamos a permitir o vamos a alejarnos de nuestra empresa, es reconocer que el delegar va a ser lo más sano. Si delegamos y realmente hacemos nuestros intereses empresariales a un lado en beneficio de otro, eso va a ser algo completamente favorable. Si a eso le agregamos una constitución formal, el llevar a cabo las asambleas de la propia empresa de manera correcta, el hacerlo ante las autoridades respectivas y el que les demos esa libertad a los que nos van a suceder o a los que les vamos a confiar el negocio, eso va a ser muy sano. Es decir, o vamos a estar al frente o a cargo de una empresa, o lo vamos a dejar en manos de un ser querido, dándole la completa libertad de que él, a través de su experiencia, capacidad y madurez, lo puede llevar a cabo. Es confianza. Pero al final del día creo que a veces en estas relaciones tan cercanas podemos un poco mezclar, ¿no? Sí. O hacerlo más flexible, o hacerlo más laxo en los resultados. Entonces, si estamos pensando en resultados orientados precisamente a buenos resultados, ¿cómo podríamos pensar construir, por ejemplo, tú decías ahorita el contrato? Yo creo que ese es un gran paso, ¿no? Aunque sea una empresa familiar, ¿cuál sería ese paso de generar una relación contractual para que nos orientemos a resultados reales? Miret, creo que lo que vale la pena es advertir los resultados negativos que ya se conocen de las empresas familiares o del emprendimiento familiar, como por ejemplo que entre familia no respeta reglamentos, no siempre se ponen un salario o no tienen un sueldo formal, y esto empieza a generar fugas, empieza a generar aspectos negativos. No siempre se reconoce quién es el director, la directriz, etc. Resulta que en muchos casos en la casa el hijo menor es el más buleado, por decirlo de alguna forma, pero en la empresa es el director general. Y ahí se desquita. Exactamente, el romper ese tipo de vínculos no va a ayudar, pero mientras más constituido, mientras más legal sea el negocio, mientras recurramos al abogado, al notario, al juez, al consejo de administración de la propia empresa, esto no nos va a permitir tomar decisiones de impulso, de coraje, sino que van a tener que estar respaldadas de una serie de personas que van a ayudarnos a poder tomar esas decisiones que nos hagan dejar a un lado los sentimientos para que la empresa siga creciendo y avanzando. Buenísimo, eso me encantó. Conocer realmente pues cuáles son los alcances a la hora que nos asumimos como empresarios, las implicaciones a la hora de trabajar con personas, porque por más familiares que sean, o parejas, pues seguramente esto, si viene un conflicto, pues vamos a terminar en los tribunales, entonces mejor vamos a prevenirlo. Abogado, ¿en dónde te buscan? También por si quieren más asesoramiento nuestras emprendedoras. Claro que sí, estoy en cualquier red social como GW Abogados y Rodrigo Guerra a sus órdenes. Ahí nos pueden encontrar y contactar para lo necesario. Ahí está el abogado, entonces bueno, para que lo sigan y por supuesto, bueno, emprendedoras, ya se nos fue el tiempo, pero sí es muy importante que empecemos a tomar estas decisiones con la cabeza y que por supuesto nos acerquemos a los especialistas que nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos conflictos. Gracias, abogado. Gracias a ti. Pues les dejo besos, esto fue FEMAWEC y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales @FEMAWEC y en mis redes sociales @EmiretRiveraP. Les dejo besos y hasta la próxima.